Señor Luis del Pino, ¿a quién se le ocurre defender a Fernando VII? Señor Xavier Rius, ¿a quién se le ocurre ser un periodista libre en una región donde ser un periodista libre se castiga, ¿no? Bueno, sí, eso es cierto. Gracias, pero hemos oído hablar de su libro, parafraseando Umbral, ¿no? ¿A quién se le ocurre defender a Fernando VII? Pues a alguien que se hacía una pregunta, que es, ¿cómo es posible que si Fernando VII no tenía ninguna virtud, como nos han vendido, pues el tío fuera capaz de derrotar a todos sus enemigos, incluido el hombre más poderoso del mundo, Napoleón, y morir tranquilamente en su cama adorado por su pueblo? Alguna virtud tendría el tío, ¿no? Entonces yo me puse a escribir el libro pues con la idea no de hacer un libro defendiendo a Fernando VII, sino de hacer un libro un poco equilibrado, es decir lo malo que era Fernando VII, pero contando qué aspectos positivos tenía que justificaran el que al final el pueblo español le adorara, ¿no? Pero a medida que me fui adentrando en las fuentes primarias, en archivos españoles y franceses, lo que me encontré fue que lo que nos han vendido de Fernando VII es todo una basura. Fernando VII no fue ningún felón, no fue ningún traidor, no traicionó a su padre, no traicionó a España, no traicionó al pueblo español, al contrario, fue un patriota que defendió siempre España y a los españoles y que tuvo la valentía y las agallas suficientes como para ser el único que se enfrentó a Napoleón y se negó a plegarse a sus deseos. Entonces, en el libro, que es un libro que está en forma novelada, pero que es un ensayo histórico hecho a partir exclusivamente de las fuentes primarias, pues proporciono todos los datos, todas las cartas de los protagonistas de la época, incluyendo las del propio Napoleón, de Murat, de Godoy, de Carlos IV, donde se demuestra cómo nos han mentido, cómo se ha creado una leyenda negra sobre Fernando VII absolutamente brutal. Oiga, qué importantes son las fuentes primarias. Usted lo ha dicho un par de veces en la presentación. Así es que al final resulta que, por ejemplo, nos suena eso de España es el segundo país del mundo con más fosas comunes después de Camboya, que es una mentira que se inventó no sé quién y que ahora se repite como un mantra ocasionalmente por parte de una serie de personajes, incluyendo ministros del actual gobierno. Ese tipo de mantras resulta que en la historiografía cuajan y se repiten de una manera absolutamente acrítica. Si uno se va a las fuentes primarias, se demuestra que esos mantras son mentira, pero es que lo de ir a las fuentes primarias es tan cansado que, en fin, pues hay mucha gente que directamente se dedica a repetir las mentiras que otros han escrito antes, ¿no? Voy a barrer para casa, pero yo creo que en la historiografía catalana nos falta acceder a aquello a las fuentes primarias, porque se reproduce esa historia un poco novelada, mítica, ¿no? Desde Ferran Soldevila, ¿no? La marca hispánica, una nación medieval encajonada entre España y Francia que no consigue llegar a Estado, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, quien controla el pasado controla el presente y quien controla el presente controla el futuro, ¿no? Entonces, por ejemplo, los separatistas son perfectamente conscientes de que controlando el pasado, creando un pasado mítico, pues al final tú puedes tratar de imponer tu relato en el presente. Por eso es importante no aceptar ninguno de los mantras, ninguno de los planteamientos y cuestionarlo todo. Y de hecho yo invito a la gente a que se lea mi libro sobre Fernando VII y también se lo cuestione. Vamos a ver, esto que dice aquí este hombre está respaldado ¿por qué? Como se proporcionan todas las referencias documentales, quien quiera comprobar en las fuentes primarias si es verdad que Napoleón dijo tal cosa sobre Fernando VII, pues lo puede comprobar perfectamente. Pero es lo que decía, perdón, los historiadores catalanes a una parte se han inventado un relato mítico. Bueno, es que ¿cómo podrías tú justificar un proceso con la historia? Con la historia, a partir de la historia normal. ¿Cómo podrías tú explicarle a los catalanes que una región que no se diferencia en nada, ni en cuestión de raza, ni de religión, ni de nada, una región donde los apellidos, los 20 apellidos más comunes son los mismos que en el resto de España? ¿Cómo le podrías explicar que hay una independencia inexorable que va a llevar a diferenciarse de esos de los que no te diferencias, ¿no? Salvo inventando un pasado mítico. Es que tenemos que independizarnos porque realmente en nuestra historia nosotros siempre hemos sido independientes, pero no nos han dejado serlo porque nos oprimían, ¿no?
Bueno, ya sabe que según la Constitución somos una nacionalidad, pero bueno, cada cual que diga lo que quiera. Oiga, déjeme volver a Fernando VII. ¿Por qué la década ominosa? Pues la década ominosa es uno de esos mantras donde simplemente se tilda a lo que fueron los 10 últimos años de reinado de década ominosa, porque Fernando VII en aquellos 10 años de reinado lo que hizo fue purgar la administración de todos los enchufados, paniaguados y jetas que los liberales de principios del siglo XIX habían empotrado en la administración para chupar de la teta del Estado. Y como el Estado no tenía dinero para pagar, pues Fernando VII decidió, con muy buen criterio, que había que limpiar la administración de vagos y maleantes. Entonces, bueno, pues a raíz de eso, como se dedicó a purgar a esa gente, entonces ya automáticamente Fernando VII es un perfecto canalla, y aquello fue una década ominosa. No es verdad. La última década de Fernando VII es precisamente de las épocas en que España más avanza, porque fue una época de paz y fue una época de modernización de la administración, donde Fernando VII copió muchas de las ideas modernas de administración que en aquel momento empezaban a implementarse en otros países. La administración moderna española se crea precisamente en esa última década de Fernando VII. Oiga, déjeme avanzar unos siglos y salirme de su libro. ¿Por qué le llamamos el bienio negro al periodo de derechas de la Segunda República? Porque era de derechas. Si hubiera sido de izquierdas, le llamaríamos el bienio glorioso, o yo qué sé, o el bienio liberal salvífico, ¿no? ¿El malo era Carlos IV y Godoy? El malo era Carlos IV y Godoy. Es decir, si alguien merece el calificativo de felón, no es Fernando VII, es su padre. Su padre fue quien vende la corona española a Napoleón, quien se la regala, de hecho, a cambio de que le deje estar en Francia en un exilio dorado. Entre Carlos IV y Manuel Godoy traicionan al pueblo español, le entregan España a Napoleón, y el único que se resistió fue precisamente Fernando VII. Por eso, en Bayona, al acabar aquel episodio bochornoso, Carlos IV y Manuel Godoy son puestos en libertad total por Napoleón, que les deja ir a donde quieran sin ningún tipo de cortapisa, mientras que Fernando VII lo manda prisionero a un castillo, porque Fernando VII no se plegó a los deseos de Napoleón. ¿El problema de España son las élites? El problema de España siempre han sido, desde hace muchísimo tiempo, las élites. Tenemos un pueblo enormemente sacrificado, enormemente trabajador, enormemente emprendedor y enormemente idealista. Y sin embargo estamos dirigidos desde hace muchísimo tiempo por unas élites, por una casta de gente que a lo que va es a depredar el Estado y a ponerlo al servicio de sus intereses personales. Por supuesto, con honrosas excepciones a lo largo de este tiempo, pero la mayor parte de las élites dirigentes de este país, y me refiero a élites tanto políticas como mediáticas como empresariales, han sido bastante basurientas. Ha habido grandes excepciones, grandes empresarios, grandes periodistas que eran periodistas, pero en general somos un país donde las élites han sido enormemente egoístas y enormemente despreciativas del pueblo español. ¿A quién le recuerda Godoy? Godoy es un calco de Pedro Sánchez. Godoy, o sea, Pedro Sánchez, si alguien lee el libro sobre Fernando VII, comprobará que Pedro Sánchez parece la reencarnación de Manuel Godoy, aunque en un poco más inteligente. Manuel Godoy es que, además de ser un traidor a su país y de ser, pues eso, un hombre apuesto, muy convencido de lo guapo que era y de su éxito con las mujeres, y un ladrón empedernido, además de todo eso, encima era un poco corto mentalmente, no daba mucho de sí. Pedro Sánchez es un poquito más formado que Godoy, más inteligente, pero igualmente traidor a su país. Dejo introducir una pregunta de actualidad. ¿Quién es más listo, Sánchez o Puigdemont? ¿Quién es más listo, Sánchez o Puigdemont? Yo creo que Sánchez, de calle. Pero bueno, conozco más a Puigdemont, al menos lo he seguido más. No, dependiendo de que definamos listo. Listo en el sentido de alguien que es trilero, que es capaz de sacar adelante lo que... En ese sentido, pues posiblemente sea más listo Pedro Sánchez que Puigdemont, aunque Puigdemont no le va mucho a la zaga, ¿eh? Vamos, Puigdemont ahora está aquí partiendo el bacalao por lo menos al mismo nivel que Junqueras, pero con la diferencia
de que él no ha pasado por la cárcel, Junqueras sí, ¿no? Entonces, también Puigdemont es un poco pícaro. Pero vamos, que ninguno de los dos lo que es inteligente, ninguno. Vamos a volver a su libro. Déjeme introducir una cuña publicitaria. ¿Cuántas páginas son? Pues son unas 700 y pico. ¿Y me sabe decir el precio de venta al público? Lo digo para los que vean. 26 euros, creo. ¿Y quién financió la independencia de las colonias americanas? Bueno, no eran colonias, eran virreinatos. Eran virreinatos, eran provincias españolas al mismo nivel que podía serlo Ciudad Real. Eran parte de la corona española y los súbditos de esas provincias tenían los mismos derechos que los súbditos de la península. Quien financió, pues es evidentemente nuestro competidor, que era Inglaterra. Inglaterra tenía un imperio en expansión. Para ese imperio en expansión, Inglaterra necesitaba destruir o limitar el poder del imperio español y evidentemente se dedicó a hacer, como es su obligación defendiendo sus intereses, se dedicó a financiar la independencia de las provincias americanas, financiando a los independentistas, financiando luego las guerras civiles internas después de la independencia para conseguir que se atomizaran aquellas regiones y poderlas manejar a su antojo, ¿no? Acuérdese de aquella frase de Lord Palmerston, ¿no? De que Inglaterra no tiene aliados, tiene intereses. Tiene intereses, efectivamente. Sí, efectivamente. Oiga, lamento decirle que Murat, que me perdonen los madrileños, a mí me cae bien. Pues Murat, que me perdonen los madrileños, ¿eh? Vamos a ver, Murat era un sanguinario. Bueno, un mariscal de Napoleón, que se le puede pedir, claro. Era alguien un poco cortito para las relaciones diplomáticas. Si uno se lee el libro, verá en las propias cartas de Murat que le quedaba grande el puesto de enviado para España que Napoleón le había dado, y además era un hombre que tenía unas ambiciones desmedidas. Él quería que Napoleón le nombrara a él rey de España, cosa que Napoleón evidentemente no quería porque quería poner a su hermano. Ahora, se puede decir en favor de Murat que era un hombre valiente, es decir, no tenía miedo a arriesgar la campaña de Rusia, por ejemplo. Y no era tan ladrón como otros generales de Napoleón. Era ladrón, pero a un grado un poco más aceptable. Murat lo que sí fue es alguien que se equivocó enormemente con el pueblo español, no supo juzgar al pueblo, tenía una visión mítica de España como si estuviera España atrasada en manos de curas, atrabiliarios y nobles decadentes, cuando era mentira. Entonces no supo juzgar cómo los españoles le iban a parar los pies. Él pensaba que podría deshacer a cañonazos cualquier tipo de rebelión y se equivocó. Y lo que es peor, contribuyó a que Napoleón también se equivocara. Pero Napoleón también pensaba lo mismo. Él era más partidario, usted lo ha dicho, de las grandes batallas que no de la guerra de guerrillas, claro. Sí, no, y Napoleón estaba convencido de que si había algún tipo de resistencia a su proyecto de poner a su hermano José de rey de España, pues que 3 cañonazos aplastarían la resistencia en 3 minutos. De hecho, las conversaciones de Bayona entre entre Napoleón y Fernando VII y sus hombres son extraordinariamente interesantes porque los españoles no daban crédito, intentaban convencer a Napoleón, pero ¿para qué narices quieres quitar a Fernando VII del trono cuando entonces, en lugar de ser aliados, pues España va a entrar en guerra contigo y va a ser desastroso para ti? Y Napoleón no lo entendía, y ellos no entendían cómo era posible que Napoleón, que era un hombre inteligente, no lo entendiera. Pero claro, Napoleón estaba preso de sus mitos, pensaba que España era un país decadente, atrasado y primitivo, muy lejos de esa gloriosa Francia que había hecho la revolución. ¿Talleyrand o Fouché? Talleyrand o Fouché, los dos eran dos enormes corruptos, pero lo que pasa es que Fouché era un corrupto siniestro, el gran y omnipotente jefe de la policía de Napoleón, hasta que Napoleón se enteró de que estaba conspirando contra él, y Talleyrand era un hombre enormemente corrupto, pero muy refinado, muy inteligente, un gran diplomático. Y por cierto, llegó a establecer una verdadera amistad con Fernando VII mientras Fernando VII estuvo prisionero en su castillo de Valencé.
Castillo de Valencé, donde se guarda un retrato que Fernando VII le regaló a Talleyrand tiempo después de volver a España. Talleyrand es un personaje ciertamente interesante, un gran corrupto, pero un hombre enormemente inteligente y, bueno, pues peculiar. Hay una anécdota famosísima donde le reprocha Napoleón a Talleyrand: ¿cómo es posible que no me hayas dicho que tu mujer se había hecho amante del duque de San Carlos, que era uno de los hombres de Fernando VII? Y Talleyrand le responde: no sabía que lo que mi mujer hiciera afectara a la gloria del emperador, ni a la mía. Oiga, ¿el 2 de mayo fue un alzamiento espontáneo? No, el 2 de mayo no fue un alzamiento espontáneo. El 2 de mayo fue un alzamiento instigado por los hombres de Fernando VII por encargo de Fernando VII. Y además eso, aparte de poder confirmarse por un hecho, que es que las listas de muertos del 2 de mayo, 1 de cada 20 muertos aquel día eran servidores directos de Fernando, aparte es que tenemos 3 cartas de Napoleón donde Napoleón lo dice explícitamente: el 2 de mayo lo han organizado los hombres de Fernando VII, y tengo las pruebas porque he interceptado los correos que los hombres de Fernando mandaban de Bayona a Madrid para organizar el levantamiento. Las Cortes de Cádiz, usted ha dicho que fue un golpe de Estado. Las Cortes de Cádiz fueron un golpe de Estado dado por una reducidísima clase política contra el rey legítimo de los españoles y al que los españoles adoraban. Fue un golpe de Estado porque, habiendo sido convocadas simplemente como unas cortes para suplir al rey mientras el rey estaba prisionero, en el día de la inauguración el sector revolucionario de las Cortes tomó el poder y decretó un cambio de régimen sin tener ni representatividad ni legitimidad para ello. Con razón, cuando Fernando VII vuelve de Francia, todo el pueblo español, prácticamente de forma prácticamente unánime, aplaudió el que Fernando VII acabara con esas Cortes y con la Constitución que esas Cortes habían hecho a imagen y semejanza de la Constitución revolucionaria francesa y que nadie en España quería. Esa Constitución no era querida por el pueblo. Y entró por Cataluña. Y además fue acogido por multitudes. Contradice un poco aquello que dicen que Cataluña no tiene rey. No, vamos, el rey Fernando VII, cuando entra por la frontera francesa después de salir de su encierro en Valencé, es recibido para empezar en Gerona con unas muestras de entusiasmo popular, y en toda Cataluña, que por supuesto estaba esperando a su rey como el resto de España con los brazos abiertos. Recordemos que dentro de lo que es la lucha contra los franceses, algunos de los episodios más heroicos, pese a que el sitio de Zaragoza sea pues casi lo más conocido, el sitio de Gerona fue todavía más heroico y duró mucho más que el de Zaragoza, y el sitio de Hostalrich fue todavía más heroico y duró más tiempo que el de Gerona. O sea, Cataluña fue de las regiones que más resistió al invasor francés. Pero la guerra de independencia, que llama la guerra del francés, tiene mala fama porque no encaja en la historiografía oficial, ¿no? Ya, pero fuimos más españoles que nunca. Pero lo cierto es que Cataluña puede sentirse orgullosa de un episodio como el sitio de Gerona, donde, a diferencia de lo que pasó en otros lugares donde los franceses, una vez tomado un lugar, aquello lo arrasaban, en Gerona se da una curiosa circunstancia, que es que conservamos, a diferencia de otros muchos lugares, todos los libros parroquiales, lo cual es muy útil para los que investigan su árbol genealógico, por una sencilla razón: porque la resistencia de los gerundenses fue tan feroz a los franceses, a quienes les causaron 30.000 muertos, que al final, cuando se pacta la rendición, los franceses firmaron con la guarnición de Gerona la condición de que depondrían las armas los gerundenses y no habría saqueo de la ciudad. Y no lo hubo. Es de los pocos casos en España donde, por la resistencia tan feroz, los franceses al final tuvieron que aceptar condiciones en la rendición. En Tarragona y en Montserrat arrasaron, pero ¿a quién se le ocurre poner un cuartel general en el monasterio de Montserrat?
Sí, sí. Oiga, el duque de Wellington, vamos terminando, ¿eh? El duque de Wellington quiso acabar con las Cortes de Cádiz casi a cañonazos. Se conserva una carta del duque de Wellington al gobierno inglés antes de la vuelta de Fernando VII de Francia, donde el duque de Wellington lo plantea claramente. ¿No sería bueno disolver por la fuerza las Cortes de Cádiz? Y había una razón para ello, es que la Constitución, la PEPA, la Constitución de 1812, era un mal remedo de la Constitución revolucionaria francesa que había sumido Europa en una orgía de sangre. Cuando cae la Revolución Francesa, cuando cae Napoleón, ¿qué es lo que dicen las potencias europeas? Oye, pues tenemos que acabar con las semillas de la revolución y por tanto tenemos que acabar con esa especie de cosa que se llama Cortes de Cádiz en España, que es un peligro potencial no para España, sino para toda Europa, porque podríamos volver a tener otra ola revolucionaria. Y por tanto pidió a su gobierno permiso para disolver las Cortes por la fuerza. No le dieron ese permiso, pero cuando Fernando VII vuelve de Francia, su gente consulta al embajador inglés y el embajador inglés pues le pareció estupendo que Fernando VII disolviera aquellas Cortes porque les ahorraba el trabajo de tener que disolverlas ellos. Última pregunta, ¿cuántos golpes de Estado sufrió Fernando VII? Pues a lo largo de su vida sufrió 14 golpes de Estado y el tío fue capaz de vencer a todos los golpistas después de haber vencido a Napoleón, después de haber vencido a Godoy y a su padre y morir en su cama adorado por su pueblo. Con lo cual, pues evidentemente algo bueno tendría, ¿no? Pues lo que dice usted no debía ser tan malo. Tengo una mala noticia, me voy a leer el libro, o sea que repetiremos la entrevista, este y el anterior. Señor Luis del Pino, muchas gracias y felicidades. Gracias a usted, don Xavier, siempre.